Ok, chicos, entonces, esto sí es ya otro tema nuevo, es un tema cortico, pero pues es necesario que lo expliquemos aquí en tablero. Entonces, estas son the shorts answers. Short answers. Entonces, short significa corto, answer significa respuesta, las respuestas cortas. Vamos a entender primero en español cómo funcionan the short answers. Entonces, por ejemplo, vamos a analizarlas utilizando el verbo to be y vamos a analizarlas utilizando el presente simple. Entonces, por ejemplo, si yo digo ella es estudiante, yo digo she is student, ¿cierto? Entonces, si pregunto, vamos a copiarla. Vamos a decir, por ejemplo, she is student. ¿Listo? Ella es estudiante. ¿Cómo hago para preguntar? ¿Cómo hago para convertir esta oración en interrogativa? Simplemente ya sabemos, cogemos el is y lo pasamos para atrás. Entonces yo digo, is she student? Aquí yo ya tengo una pregunta. ¿Es ella una estudiante? ¿Cómo hago yo para dar la respuesta corta a esta pregunta de short answer? Entonces yo voy a decir yes. Si yo digo que sí es estudiante, entonces yo voy a decir yes, she is. Así como esta, porque esto es una oración positiva. Yo digo yes, she is. ¿Cómo voy a decir no, ella no es? Entonces la respuesta corta de short answer, así es. Entonces yo voy a decir no, she isn't. Ya ustedes ya saben que is más not queda convertido en isn't. Entonces, ¿cuál es el truco, muchachos? Como se pregunta, se responde. Ese es el truco. No me importa el tema. Entonces, por ejemplo, si yo estoy en futuro, si estoy utilizando el will, voy a dar el will en la respuesta. Si estoy en presente simple, estoy utilizando el do o el das, voy a poner el do o el das en la respuesta. Si estoy utilizando el did en el pasado, pues voy a utilizar el did en la respuesta. Entonces vamos a ver diferentes ejemplos. Entonces, vamos a hacer otro, por ejemplo, este es con el verbo to be. Ella es estudiante, ¿cierto? Entonces la pregunta es, is she student? Ella es estudiante. Yes, she is. Fíjense, como preguntamos, respondemos. O si decimos que no, decimos no, she isn't. Vamos a decir, por ejemplo, nosotros estamos en Bogotá. Vamos a decir, entonces vamos a poner la oración we are in Bogotá, ¿cierto? We are in Bogotá. Necesito hacer esta pregunta, convertir esto en oración interrogativa. Pues cogemos el are y lo pasamos para atrás, ya lo sabemos. Entonces, la pregunta es, ¿are we in Bogotá? Ahora sí, esta es una pregunta. ¿Estamos nosotros en Bogotá? Vamos a decir que sí. Entonces decimos, yes, we are. ¿Listos? ¿Qué dice ahí? Sí, nosotros estamos. Entonces, fíjense, como preguntamos, contestamos. Si utilizamos el are, perdón, el are, acá está. Si utilizamos el are en la pregunta, pues utilizamos el are en la respuesta. Si utilizamos en el do en la pregunta, pues usamos el do en la respuesta. Si utilizamos el did en la pregunta, pues usamos el did en la respuesta. ¿Listos? Como se pregunta, se responde. Esa es la clave. Ahora, entonces, voy a decir que no. Entonces, por ejemplo, voy a decir que no. Nosotros no estamos en Bogotá. Entonces decimos no, we aren't. Listos. No, nosotros no estamos. Por eso se llama corta. No necesitamos extendernos. Se llama short answer, respuesta corta. Are we in Bogotá? ¿Estamos nosotros en Bogotá? Yes, we are. Sí, nosotros estamos. O no, we aren't. No, nosotros no estamos. Entonces, vamos a preguntar. Por ejemplo, ella come pizza.
Entonces, vamos a ver primero cómo queda la oración en afirmativo. Decimos, she eats pizza, ¿cierto? Ella come pizza. ¿Cómo hago yo para convertir esta oración en interrogativa? A mí no me van a dar la afirmativa, a mí me van a preguntar de una vez. Entonces, la pregunta es, ¿does she eat pizza? ¿Por qué does? Porque she es tercera persona y trabaja con does. Para una oración negativa o una interrogativa necesitamos utilizar el do o el does. Eso ya lo sabemos. Si necesitan recordarlo, pueden revisar el video de la explicación. Hay 3 partes de la explicación del presente simple. Entonces la pregunta es, ¿does she eat pizza? ¿Ella come pizza? La respuesta positiva es yes, she does. ¿Por qué? Porque como se pregunta, se contesta. Así son las respuestas cortas. Ahora, si voy a decir que no, entonces decimos no, she doesn't. Listos. Como se pregunta, se responde. Que como es negativa, pues entonces utilizamos el doesn't. Voy a hacer otro ejemplo. Voy a decir, por ejemplo, Ana. Ana estudia inglés. Listo. Entonces la pregunta es, ¿does Ana study English? ¿Listos? Así me van a preguntar, así encuentro yo las preguntas. ¿Por qué das? Porque Ana es igual a she, ¿cierto? Es una tercera persona. Entonces voy a decir yes, she does. O si no, voy a decir no, she doesn't. Y listos. Voy a hacer una en pasado. De una en pasado. Vamos a utilizar, por ejemplo, vamos a decir, por ejemplo, ella bailó en la discoteca. Vamos a ver. Entonces, ¿cómo queda la pregunta? Entonces queda, did she dance in the disco? Fíjense, esta es la interrogativa. ¿Por qué did? Porque cogemos el did y lo pasamos para atrás. Entonces, ella bailó en la disco. Ya sabemos por qué ponemos el did antes. Si necesitan revisar cómo funciona el pasado, también está el otro video del pasado simple en donde se explica totalmente. Y este sí no tiene tantas excepciones. Entonces, ella bailó en la disco. Entonces, si yo voy a decir que sí, yo digo yes, she did. Fíjense, acá está el did. Como pregunto, contesto. O voy a decir que no, entonces digo no, she didn't. Vamos a utilizar otra, no sé. Vamos a decir, por ejemplo, ellos hicieron la tarea. Vamos a utilizar el verbo hacer, do. Entonces, ¿cómo es ellos hicieron? Entonces, did they do the task? Fíjense, ellos hicieron la tarea. Porque yo digo hicieron, porque es que este did me convierte el verbo a pasado. Les repito, si necesitan revisar el tiempo pasado, lo pueden ver en el video. Entonces, nosotros vamos a encontrar una pregunta como estas. Aquí en este caso está en pasado. Ellos hicieron la tarea. The short answer, la respuesta corta es yes, they did. Sí, ellos la hicieron. O no, they didn't. Entonces, ¿cuál es el truco, muchachos? Para todos los que estén viendo este video, no importa si son los estudiantes del Soacha Avanza, si son los estudiantes de Guaduas, de donde sea, si son los estudiantes de, no sé, de allí del Liceo Español, que hace rato pues no tengo contacto con ellos. Si yo estoy utilizando el they, muchachos, pues ponemos el they. Si me preguntan por Pedro, pues dejamos a Pedro ahí quieto. Entonces, como se pregunta, se contesta.
Si estamos preguntando con they, pues ponemos el they. Si estamos utilizando el did, pues ponemos el did. Entonces decimos, did they do the task? Yes, they did. No, they didn't. Si tienen alguna duda o si quieren que de pronto dé una explicación con otro tiempo, por ejemplo utilizando el will en el futuro, o no sé, si los muchachos de 11 necesitan de pronto una explicación con un presente progresivo, bueno, pues da lo mismo. Si necesitamos de pronto con un presente perfecto, estaba pensando en eso, si necesitan un tiempo perfecto o algo, díganme y yo les puedo dar la explicación de pronto en los comentarios, o si es necesario pues hacemos otra grabación. Pero pues esto es todo, muchachos, y ya no hay nada más que agregar.